plus Libro de Justicia, plus Karima, plus Constitución Española de Hierro Sagrada, plus Karima, plus Drama, plus Libra de Justicia, Tribunal, plus Dharmica, plus Kármica, plus la balanza de justicia kármica, plus balanza de justicia dármica, plus la balanza de justicia, plus justicia divina, plus justicia divina, plus juez de supremo Anubis, plus 42 jueces de ley, plus justicia plus justicia oris, plus justicia oris, plus justicia humana, plus justicia de ley, plus la balanza del mar, plus balanza del mar, plus balanza mat, plus justicia laboral, plus reforma laboral, plus proceso de cobranza, plus inspectores de trabajo, plus monitorio, plus tutela, plus tribunales de la nación, plus juzgado criminal, plus juzgado de garantía, plus juzgado de familia, plus juzgado laboral, plus karina, plus karma familiar, plus tribunal familiar, plus juzgado familiar, plus Guardia Civil Brigada, plus número de placa 77, plus Guardia Civil Brigada, plus número de placa 77, plus Salva Carcaño, que le quieren implicar de delito que no ha cometido, plus quieren implicarlo de haber matado a Marta del Castillo, plus las manos de Carcaño no han matado nunca, plus Carcaño es inocente, plus Marta del Castillo la mató la policía y la Guardia Civil número de placa 2, plus Brigada, plus Policía Brigada, plus número de placa 88, plus Salva Carcaño, plus es inocente, plus lo quieren implicar de delito que no ha cometido, plus Policía Brigada, plus número de placa 88, plus Salva Carcaño es un orden, plus Carcaño es inocente, plus quieren implicarlo de un delito que no ha cometido, plus Carcaño no perdona a la policía porque la policía, la Guardia Civil ha matado a Carcaño, ha matado a Marta del Castillo y le queréis implicar, estáis testificando injuria a Carcaño, plus Jesucristo, plus Jesús de Nazaret, plus Salva Carcaño, que le quieren implicar de delito que no ha cometido, plus Marta del Castillo la mató la policía y la Guardia Civil número de placa en Barracas al lado del bosque, al lado de una casa, plus donde está la jaula, plus Marta del Castillo la sacaron del entierro, la sacó la Constitución Española y la Policía Nacional con chaqueta de moto negra, con acceso a entrar al entierro y acceso a salir del entierro. Y ahora, después de 9 o 10 años, 11 años después de haber muerto Marta del Castillo, ahora le implicaban a Cuco de delito que no ha cometido, pero no encajó, tenía coartada, no encajó, pero ahora quieren encajar a Carcaño, quieren meterle un paquete a Carcaño, libro de justicia, salva Carcaño, que Carcaño tiene coartada, él no la mató, la balanza de la justicia dármica se va a sentar la policía y la Guardia Civil. En Karima se va a sentar la policía y la Guardia Civil en Karima.
se va a sentar en la balanza de la justicia, en la balanza de la justicia. Abogada Estela Torres, abogada Estela Torres, denunció a la policía de Sevilla que la policía, la Guardia Civil es la que mató y está llevando el caso y implica a todos los inocentes menos al culpable original. Ellos tienen cilindro del ordenador en la cabeza. Podéis coger el cilindro. El ordenador está programando la policía para echarle la culpa a Carcaño. Y Carcaño es inocente. ¿Por qué no pillan al policía y al guardia civil que la mató en número de placa 2? Porque la policía es la que mata y la Guardia Civil es la que mata, es la que lleva el caso. Pero el caso de Marta del Castillo lo tiene que llevar Asuntos Internos. Tenéis que la policía no debe llevar el caso porque es la que ha matado. Es que no habéis visto las películas donde la policía mata a alguien. Cuando mata a alguien, le coge una pistola de los calcetines, le borra las huellas y se la mete en la mano y le dice que ha sido en defensa propia, porque es la que mata, es la que lleva el caso. Si la policía mata, engaña a las pruebas. Sí, entonces han mirado la policía en la Guardia Civil, la que ha matado a Marta del Castillo, al lado del bosque, al lado donde empieza el bosque hay una casa, en las barracas, está la jaula, sabemos dónde, está en la jaula y pillamos al asesino en la jaula. Y estaba vestido de guardia civil y estaba vestido de policía. Es un policía quien la mató en número de placa 2, pero la policía no pilla a la policía y la Guardia Civil no pilla a la Guardia Civil. Y los abogados le echan culpa a los inocentes, los que matan es la fuerza del Estado. Libro de la Justicia, libro de la Justicia, Constitución Española de hierro sagrada, libro de justicia, balanza de la justicia, balanza divina, balanza de justicia divina, divina, justicia divina, justicia humana, justicia humana, justicia humana, supremo, supremo, juez supremo, juicio de Osiris, juicio de Osiris, la balanza de Marte, justicia laboral. Carcaño es inocente, lo quieren implicar de un crimen, que no ha cometido, como a Ortega. A Ortega lo implicaron 21 años de cárcel por matar a una niña de 9 años, pero a sus manos nunca mataron, solo le metieron un paquete. A ellos la policía tiene una profesión para meter paquetes. Y los paquetes, hay muchos paquetes en el juzgado. Son juicios de 20 mentiras y ninguna verdad en contra de 20 verdades y ninguna mentira. Encima de la balanza de justicia. Dharma, karma, la balanza de la justicia. Carcaño es inocente. Libro de la justicia. La balanza de la justicia. Justicia humana, justicia divina. La balanza de justicia divina.